Saludo cordial amigos de TV Cúcuta, nos encontramos en el Parque Santander, en donde en pocos minutos los 6 candidatos de la gran consulta por Colombia, candidatos presidenciales que llegaron hace unas horas a la capital de norte de Santander, pues entregarán declaraciones sobre su propuesta, sobre su visión de la frontera y sobre esta propuesta de la gran consulta por Colombia. Estamos en vivo desde el Parque Santander. Llegaron temprano a la ciudad Vicky Dávila, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, el doctor Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedos. Aquí está la periodista Dávila, está el doctor Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, saludando a la gente y preparándose para hablar con la prensa de Cúcuta. Esta propuesta que unió estos 6 candidatos de la centro derecha pues tiene como objetivo escoger uno solo en una gran consulta en marzo. Entre estos candidatos en donde se encuentra, repito, Vicky Dávila, directora, periodista de la revista Semana, David Luna, ex senador de la República, es candidato también a la alcaldía de Bogotá. Lo mismo con Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda de Colombia, el doctor Aníbal Gaviria, es gobernador de Antioquia, y Juan Daniel Oviedo, también ex ministro y alto directivo del gobierno de Iván Duque, pues se encuentran en Cúcuta y ya va a empezar esta rueda de prensa en donde antes de iniciar este ejercicio, pues ellos están saludando a la gente, algunos están firmando inclusive autógrafos, tomándose fotos en una iniciativa electoral que ya busca, por lo menos en este grupo de 6 candidatos de alto perfil, pues en esa gran consulta. Y aquí arranca la iniciativa con Vicky Dávila, rueda de prensa, en donde ya llegó gente al Parque Santander. Hay un camino que tenemos que avanzar, que tenemos que ser valientes y que sí hay alternativa posible para el próximo gobierno en 2026. Estamos muy contentos de estar aquí. Estamos escuchando a los ciudadanos y entendiendo que nuestro compromiso es con la seguridad, con la salud de los colombianos, con el manejo responsable de la economía y con la lucha frontal contra la corrupción. Norte de Santander, estamos con ustedes. Y un saludo a toda la prensa, colegas, qué rico verlos hoy aquí. Dos grandes mensajes que quiero dejar acá. El primero es que hoy estamos enfrentando una amenaza por parte del ELN, que ya no es una guerrilla, es una organización criminal. Es un cartel del narcotráfico más peligroso y más poderoso que el de Pablo Escobar en su momento. Y vamos a ir por la plata del ELN. La inteligencia del Estado debe ir a capturar la plata, a quitarles el poder político y el poder territorial. No podemos seguir haciendo operativos de captura simplemente de empleados de esa organización criminal que son reemplazados por otros empleados. Entonces vamos a una ofensiva a recuperar la inteligencia y la capacidad de la fuerza pública para combatir a este enemigo que es el ELN, que no tendrá en un próximo gobierno negociaciones disfrazadas de ideología política. Y en segundo lugar, haremos todo, invito a mis compañeros a que nos comprometamos en eso, a que como equipo de gobierno garanticemos las relaciones transfronterizas económicas, la relación entre los gobernadores de ambos lados de la frontera, para que nunca se cierre esta frontera, porque este territorio vive de la relación binacional y no podemos ponerla en peligro, porque las trochas solo traen criminalidad, contrabando, todo tipo de delincuencia. Esos son los dos mensajes que quiero dejar hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Juan Daniel Oviedo, del Movimiento Contado por Colombia, muy orgulloso de formar parte de la gran consulta por Colombia, y creo yo que el mensaje más importante que le queremos dar a Cúcuta y al departamento del norte de Santander es que no vamos a permitir que esa conexión entre la informalidad y la ilegalidad aquí en el departamento del norte de Santander
sea una fuente de estancamiento. Desafortunadamente, los indicadores de Cúcuta en materia de violencia extorsiva, en materia de hurtos y homicidios, dan una señal clara de que esa ilegalidad y esos grupos al margen de la ley están afectando las dinámicas económicas del país. En Cúcuta, todo el comercio está prácticamente extorsionado y necesitamos acciones contundentes para recuperar la confianza de los pequeños empresarios que tristemente están condenados por el abandono del Estado a la informalidad. No puede ser posible que Cúcuta tenga a 2 de cada 3 personas trabajando en la informalidad y por consiguiente necesitamos recuperar la vocación productiva del Departamento del Norte de Santander como una herramienta para consolidar la paz, la legalidad y la institucionalidad. Finalmente, necesitamos que el motor de crecimiento económico del Departamento del Norte de Santander deje de ser la gente que vive del Estado. Tristemente, en los últimos 10 años, aquí en el norte de Santander, la actividad económica más importante es la burocracia pública y eso desalienta cualquier tipo de vocación productiva que tenemos que prepararnos para cuando en Venezuela llegue la democracia nuevamente, que es el anhelo que tenemos todos los colombianos, y podamos ser parte de la reconstrucción del tejido económico y social del vecino país. Muchas gracias. Yo soy David Luna del movimiento Si Hay un Camino y hoy quiero compartir con ustedes que estoy muy feliz de que 6 hombres y mujeres hayan decidido deponer sus egos, deponer su soberbia y hacer equipo, unirse en la gran consulta por Colombia. Colombia está pidiendo unión, Colombia no quiere más distorsión, no quiere más separación y por esa razón creo yo que este es un mensaje muy poderoso. En segundo lugar, tomamos la determinación, habiendo nacido el miércoles, que hoy viernes el primer territorio que visitaríamos era el norte de Santander y la ciudad de Cúcuta. Y eso tiene un mensaje contundente. En primer lugar, que estamos absolutamente convencidos que la frontera con Venezuela debe permanecer no solamente abierta, sino fortalecida. En segundo lugar, que en Venezuela debe haber democracia y obvio, eso atraviesa porque Maduro, que es un narcodictador, debe caer y debe caer pronto. Y en tercer lugar, porque la economía de este departamento tiene que convertirse en polo de desarrollo para algo tan importante como es que Colombia y obviamente la ciudad de Cúcuta crezca. Yo personalmente he visitado este año en 5 oportunidades a la ciudad de Cúcuta y al departamento de Norte y lo he hecho porque esto es con hechos, no con discursos. Terminaría diciendo, estos 6 candidatos ponemos la cara, estos 6 candidatos estamos listos para los debates, estos 6 candidatos visitamos el territorio. Ninguno de estos 6 candidatos se esconde detrás de un escritorio o de una sede política huyéndole al debate. A los colombianos hay que contarles lo que se está pensando y lo que se está queriendo para resolverles sus problemas. Y por esa razón yo creo que la gran consulta por Colombia es la mejor alternativa para que este país pueda ser gobernado con experiencia, pero sobre todo con humildad y decisión. Muchas gracias. Vale. Bueno, muy buenos días. Soy Mauricio Cárdenas. Hoy es un día muy alegre. Es un día que nos llena de emoción. Miren bien esta mesa. 6 personas. Un equipo para gobernar a Colombia. Y va a ser usted, el ciudadano, el 8 de marzo, el que va a decidir en una consulta abierta, democrática, directa, quién de nosotros 6 va a liderar a Colombia. Aquí está el próximo presidente de Colombia. Eso nos llena de entusiasmo, nos llena de felicidad. Cúcuta, nuestra primera parada. Queríamos venir a Cúcuta porque Cúcuta representa mucho para Colombia. Cúcuta ha sufrido mucho por el régimen del tirano Maduro. Cúcuta ha sufrido mucho por el narcotráfico. Cúcuta ha sufrido mucho por la falta de oportunidades económicas. Y por eso no estamos acá por casualidad. Estamos para decirle a Colombia desde Cúcuta
que aquí está la solución a los problemas de Colombia. Aquí hay experiencia, aquí hay recorrido, aquí hay coraje, aquí hay valentía, aquí hay capacidad de tomar decisiones, pero sobre todo aquí hay alegría. Estamos con ganas, estamos animados para que usted, el colombiano, sienta que hay un futuro. Usted está hoy con pesadumbre, está con dudas de si salir por una carretera o no, porque tiene el temor a los paros armados. Miren lo que pasó ayer en Aguachica. Nosotros le vamos a dar la seguridad para que en la próxima Navidad usted tenga alegría, usted pueda recorrer el país, pueda estar en familia, se pueda reunir. Eso es lo que nosotros representamos. Esta gran consulta es la consulta que le va a dar a usted la satisfacción de estar bien gobernado. Y vamos a empezar desde Cúcuta, desde el norte de Santander, porque acá es donde más se ha sentido la dificultad que ha tenido Colombia en los últimos años. Así que nuestro mensaje a los cucuteños, nuestro mensaje a los norte santanderianos, nosotros como equipo, todos trabajando unidos, a partir del 7 de agosto del próximo año, vamos a estar trabajando incansablemente por usted, para que su condición de vida, para que sus sueños puedan realizarse, y para que Cúcuta y norte de Santander puedan decir, pasamos una página muy oscura, un momento muy difícil. Nosotros vamos a estar ahí por usted y para usted, y ese es el propósito de esta gran consulta. Bueno, un saludo para toda la gente de Cúcuta y del norte de Santander. Una alegría estar aquí otra vez y una alegría estar en compañía de todos los compañeros de la gran consulta por Colombia. Y algunos elementos que yo creo que se recogen de lo que han dicho ellos. Un primer tema, el simbolismo y la representatividad de haber escogido a Cúcuta y a norte de Santander como el inicio de los recorridos de la gran consulta por Colombia por nuestro territorio. Y ese simbolismo encierra varios mensajes. Uno, el de la unidad. Aquí en Villa del Rosario, en Cúcuta, en norte de Santander, nació Colombia. Nació la unidad de Colombia. Por eso, este ejercicio de unidad y este mensaje de unidad de la gran consulta por Colombia no podía tener otro sitio diferente que Villa del Rosario, que Cúcuta, que norte de Santander, para tener su primer acto público. En segundo lugar, la defensa de la democracia. Estamos aquí porque queremos que regrese la democracia a Venezuela, pero también porque tenemos que mirar la situación de nuestro vecino país para valorar y defender la democracia de Colombia. Y en el caso de Aníbal Gaviria, candidato del movimiento Unidos, la fuerza de las regiones, quiero enviarle un mensaje a norte de Santander, a Cúcuta y desde aquí a todos los departamentos y municipios de Colombia. La autonomía y la descentralización como la fuerza y la transformación que necesita Colombia. Porque muchas veces miramos a norte de Santander y a Cúcuta como la frontera y tenemos que fortalecer esa condición fronteriza, pero tenemos que fortalecer también la relación de norte de Santander y de Cúcuta con Colombia. Es la integración de norte y de Cúcuta y de todo este territorio y otros territorios de Colombia en esa diversidad potente de la autonomía y la descentralización. Con orgullo he sido gobernador de Antioquia en 2 ocasiones y alcalde de Medellín en una. Por eso es que creo que será potente trabajar como presidente de la mano de todos los gobernadores y de todos los alcaldes de Colombia. Vamos a conectar definitiva y totalmente a norte de Santander y a Cúcuta con Colombia y a todos los departamentos. Democracia, unidad y autonomía. Buenos días para todos. Iniciamos la ronda de preguntas con los periodistas de la ciudad de Cúcuta.
Inicio por preguntarles que la izquierda sacó más de 3 millones de personas a votar en un día no electoral. Ustedes hoy son 6, ¿esperan unirse más? ¿Qué se ha pensado o qué se ha hablado con Paloma, con Pinzón, para unir más gente y que ustedes puedan no solamente ganar una gran consulta, sino sacar un buen candidato para primera vuelta y si se tiene que hacer también una segunda vuelta? Bueno, esa pregunta es muy importante. La pregunta de la unión, por supuesto, desde el principio dijimos que queremos una unión más amplia. Nos hemos reunido con varias personas, aspirantes presidenciales, que han manifestado su deseo de hacer parte de la gran consulta por Colombia. Nosotros también queremos que estén y creo que los colombianos reclaman esa unión. Pero hoy estamos en Cúcuta. Hoy estamos aquí diciéndoles que entendemos sus problemas, que sabemos de su problema de inseguridad, que sabemos lo que pasa todos los días al otro lado de la frontera, y en este lado de la frontera a ustedes les ha tocado muy duro, como lo decían mis colegas en la gran consulta por Colombia. Ustedes necesitan oportunidades, necesitan empleo, necesitan prosperidad y somos conscientes de eso. Y aprovecho y me uno a ese llamado de Juan Manuel Galán en torno al ELN. Este departamento norte de Santander ha sufrido muchísimo por este grupo narco, porque son narcos. Y desde aquí le digo a Antonio García, si yo soy presidente, cuando yo sea presidente, usted se va a ir extraditado hacia los Estados Unidos. Usted y todos sus secuaces, no nos vamos a dejar joder más. Buenos días a todos mis compatriotas candidatos, a mis compañeros colegas. Yo soy Jorge Gómez, la voz de los barrios, la voz del pueblo. Doctor Galán, a usted le quiero hacer la pregunta porque usted inició hablando de un tema álgido en nuestro territorio como es el tema del ELN. Pero la pregunta es, el ELN tiene por costumbre despedir un gobierno y recibir a otro. No es la primera oportunidad en que lo hace. En estos momentos seguramente están despidiendo el gobierno de Petro y seguramente esperando qué pasa en las próximas elecciones de nosotros en Colombia. La pregunta es, si usted es presidente de la República, ¿qué haría usted para que no se repitiera otra vez ese escenario, donde ellos lo que quieren realmente es que el gobierno siempre los llame y por eso protagonizan lo que hacen y derraman sangre, hacen derramar sangre en Colombia? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros no podemos seguir llamando al ELN guerrilla, porque uno es lo que hace y no lo que dice. Y el ELN lo que hace es terrorismo, narcotráfico, trata de personas, trata de migrantes, extorsión, minería criminal. Es una organización que tiene ingresos, que ha alcanzado un poder económico tal, un poder territorial, un poder político también, porque les interesa financiar campañas electorales. Están haciendo proselitismo armado, violento, con ese paro armado que han hecho. Y el resultado, ¿sabe cuál es de eso? El resultado es por haber debilitado la inteligencia del Estado. Las 3 jefaturas de inteligencia, las fuerzas militares de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército, están totalmente desfinanciadas y sin personal idóneo. Y esa es la consecuencia del ataque de Aguachica. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle fin a la paz total. No más negociaciones políticas con organizaciones criminales. Hay que someterlas a la justicia. Y si no se someten, pues tendrán todo el peso de la ley. Vamos a darle fortaleza moral a nuestra fuerza pública, que es la primera capacidad que les tenemos que recuperar. Capacidad de los helicópteros. Sin MI-17, sin Arpías, sin Black Hawk, la fuerza pública no puede moverse por el territorio, hacer presencia. Pero además vamos a denunciar ante la comunidad internacional que el ELN es una organización paramilitar en Venezuela, aliada de Maduro,
beneficiada de ese santuario territorial que les presta Maduro para sus actividades criminales. Entonces, en este equipo de gobierno van a tener toda la decisión, toda la contundencia, todo el liderazgo, toda la autoridad del Estado para arrodillar a esa organización asfixiándola financieramente. Vamos a ir por la plata del ELN, por su negocio, por su logística, por su control territorial. Ese debe ser el plan que se empiece a ejecutar a partir del 7 de agosto de 2026. Pero no solo eso, la plata que le vamos a quitar al ELN la vamos a invertir en los batallones de ingenieros militares y en las organizaciones comunales para construir infraestructura de política social y de presencia estatal territorial en el Catatumbo, por ejemplo. Con los buenos días. Sergio Fajardo es otro de los candidatos de centroderecha del país. ¿Qué hacer para invitarlo a que haga parte de este proceso, reconociendo que en las encuestas también su nombre es muy bien recibido por los colombianos y sería parte fundamental de esto? Y al final del camino estarían todos unidos de llegar a salir el presidente de Colombia para los próximos 4 años. De entre ustedes, ¿estarían dispuestos a trabajar entre todos? A ver, aunque esa pregunta no se le dirigió a alguien en específico, yo se las cojo y se las respondo con mucho gusto. Hombre, yo personalmente tengo muy buena relación con Sergio, porque muchos de ustedes saben que compartimos gobierno. Yo fui gobernador de Antioquia, él fue alcalde de Medellín, yo fui alcalde de Medellín, fui gobernador de Antioquia en la misma periodo y tengo muy buena afinidad. Y creo que él, como otros, puede llegar a formar parte de esta gran consulta por Colombia, porque eso es lo que nosotros hemos venido hablando, de seguir fortaleciendo la unidad para presentarle a los colombianos una propuesta diferente, una propuesta de futuro, no una propuesta que se quede en los extremos. Nosotros aquí, en esta cuna de la unidad colombiana, queremos ofrecerle a los colombianos una oportunidad que no sea para seguir dividiendo, para seguir sembrando odios. Colombia no es para que la construyamos unos contra otros o otros contra unos. Un extremo que representa la continuidad del actual gobierno o un extremo de la ultraderecha. Ese no es el camino que queremos para Colombia. Y por eso nosotros ya hemos dado un ejemplo de unidad. Ningún otro movimiento puede mostrar lo que ustedes ven hoy aquí. Así que las puertas, como lo hemos dicho, están abiertas. En la medida en que otros candidatos tengan la intención, demuestren la intención de querer sumarse a la gran consulta por Colombia, hemos definido un mecanismo interno para por consenso avanzar a esa integración. Entonces, esa es la respuesta en el caso de Sergio y puede ser la respuesta en el caso de otros candidatos o candidatas. Pero si me lo permite, quiero recoger un poco la pregunta anterior a Juan Manuel, para también hacer pedagogía con los colombianos acerca del tema trascendental del orden público, de la seguridad. Juan Manuel lo decía clara y contundentemente, y lo comparto. Es que aquí a los colombianos, el norte de Santander y en toda Colombia, se nos vendió una tesis, que era que no se podía llegar al poder sino por las armas. Esa tesis la vendieron desde hace 20, 30, 40 años los grupos al margen de la ley. Pero resulta que esa tesis era totalmente falsa y quedó demostrado, porque el actual presidente no llegó por las armas, pero sí llegó por los votos. ¿Por qué llegó? Por la democracia colombiana, por la fortaleza de la democracia colombiana. La democracia colombiana le demostró a quienes decían que solo se podía llegar por las armas, que solo se podía llegar por los votos. Por eso es contundente lo que dice Juan Manuel. Esos grupos hoy se maquillan de grupos guerrilleros, pero todos son grupos criminales,
ya no hay ningún sustento de la lucha armada. Por eso es uno de los aspectos que compartimos todos en la gran consulta por Colombia, que hay que recuperar la seguridad y hay que imponer la ley y la Constitución. Y eso pasa fundamentalmente por el concepto básico de que la seguridad no es ni de derecha ni de izquierda. La seguridad es la primera inversión social, porque si no hay seguridad, los demás derechos se alejan o desaparecen para todos los colombianos. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Rosas de Norte Noticias y reconocemos que muchos de ustedes han visitado nuestro departamento y en ese proceso de recolección de firmas, y uno de esos ha sido usted, doctor Juan Daniel, y quisiera que nos socializara cuáles son esas necesidades que le han manifestado y qué haría usted si llega a la presidencia de la República. Bueno, muchas gracias y efectivamente tuvimos la oportunidad de visitar la ciudad de Cúcuta en la última semana de octubre. Estuvimos 6 días completos en nuestro proceso de recolección de firmas. Para que acabe. Le decía que cuáles fueron esas necesidades que le han manifestado los norte-santanderianos y qué haría usted si llegara a la presidencia de la República. Bueno, efectivamente tuvimos la oportunidad de estar 6 días completos aquí en la ciudad de Cúcuta a finales de octubre y llegamos a varias conclusiones a partir de las conversaciones que tuvimos con la ciudadanía, particularmente en todo el comercio que está en los alrededores de esta plaza. En primer lugar, el comercio de Cúcuta está extorsionado y esa realidad refleja claramente cómo el oligopolio criminal que hoy estamos enfrentando como Estado está incrementando su capacidad de invadir las actividades económicas que nosotros vemos aquí en la ciudad de Cúcuta, una ciudad que por su historia y por su relación de frontera ha dependido del comercio, y ese comercio que genera una dinámica económica está siendo el atractivo más importante para las actividades extorsivas de los grupos al margen de la ley. Segundo, una informalidad campante que es crítica para la gente. 2 de cada 3 personas que trabajan lo están haciendo en la informalidad, particularmente en el comercio y en el transporte informal. Y en tercer lugar, el problema de la frontera está derivando en un incremento significativo de la habitabilidad en calle aquí en la ciudad de Cúcuta. Entonces, estos 3 elementos fundamentales queremos solucionarlos desde Contoda por Colombia, y seguramente coincidimos muchos de los candidatos que formamos parte de esta gran consulta, es en entender que no podemos seguir dependiendo del comercio para generar empleo en la ciudad de Cúcuta. Necesitamos activar actividades manufactureras, actividades de servicios, y eso requiere un trabajo articulado, como lo mencionaba el candidato Aníbal Gaviria, con la gobernación y la alcaldía. Es importante asignar recursos a la gobernación de Norte de Santander y a la alcaldía de Cúcuta para promover emprendimientos alternativos al comercio y que esto se haga dentro de la formalidad. Segundo, queremos apostar a que en el futuro democrático de Venezuela, esa realidad de infraestructura de Villa del Rosario, que era la estación de tren que llevaba o comunicaba la carga de Villa del Rosario hasta el lago de Maracaibo, pues sea una realidad como una fuente de infraestructura binacional entre Colombia y Venezuela, para que el norte de Santander tenga una salida de sus actividades manufactureras y agroindustriales y no este encierro en términos de infraestructura que está teniendo el departamento del norte de Santander. Y por último,
En el departamento del Norte de Santander, como lo decíamos inicialmente, la principal actividad económica es la burocracia, es depender del Estado. Y eso implica que tenemos que revisar si efectivamente necesitamos esa burocracia en el departamento o si la podemos optimizar para garantizar que el departamento del Norte de Santander sea un ejemplo de un Estado transparente, eficiente y que le responda a la ciudadanía. Conclusión, necesitamos reactivar económicamente el departamento del Norte de Santander, sacarlo de la asfixia en términos de infraestructura, comunicándolo con una infraestructura binacional que ya existía en 1800, 1820, y por último, tener claro que la relación fronteriza entre Colombia y Venezuela debe dinamizar la economía no solo del comercio, sino de la manufactura y los servicios, cuando logremos la recuperación de la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Ok. Buenos días, señores. Gabriel Angarita de TV Cúcuta. Veo con mucha preocupación que la principal problemática de este país, la corrupción, no es eje central de las campañas presidenciales. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para terminar con ese flagelo? Porque cualquier propuesta se puede caer si no hay transparencia. El que quiera contestarme. Y una para David Luna. ¿Cuál sería, de llegar a la presidencia, David, la relación con Nicolás Maduro en el caso de que siga en el poder en Venezuela? Muchas gracias. Muchas gracias, y qué oportuna esa pregunta. Y qué oportuna porque muchas veces votamos, los ciudadanos votan sin saber cuál es la trayectoria de por quiénes votan. Sócrates decía, la mejor virtud de un político es saber qué tan predecible es. Acá hay 6 hojas de vida con experiencia en el sector público, con transparencia, que han demostrado que se puede hacer la política de manera dignamente. Entonces, lo primero es importante, si queremos luchar contra la corrupción, como lo queremos, claramente buscar personas y perfiles que tengan claridad que las cosas se pueden hacer honesta y decentemente. En segundo lugar, el corrupto de cuello blanco resulta ser muy habilidoso. Sabe que se roba 10 millones de pesos y hace cálculos. Confiesa y le rebajan. Se porta bien en la cárcel y le rebajan. Y sale a disfrutar esos 10 millones de pesos que se tumbó. A esto hay que darles con toda. Extinción del dominio no solamente de lo que se robó, sino del carro, de la casa, de todo el patrimonio, para que los miembros de su familia, entre otras, sus hijos, su esposa o su esposo, sepan perfectamente cuál es la consecuencia de dejarse corromper. Y yo sí creo que es muy importante que los ciudadanos se pregunten, ¿quiénes de los candidatos en contienda tienen o han tenido escándalos de corrupción o están o han sido financiados por grupos al margen de la ley o por la mafia? Y eso hay que hablarlo claritico y sin temor y sin pena, porque acá no podemos simplemente dejarnos llevar por la emoción. Acá es muy importante la transparencia y obviamente será vital para enfrentar esa necesidad. Y la segunda. Relación con Nicolás Maduro. Gracias. Ya lo dije y lo quiero repetir, Maduro es un narcodictador. Maduro es el jefe de la banda. Maduro es el dueño del narcotráfico. Por ahí salía toda la coca y la minería criminal. Recuerden ustedes que desde México llega nada más y nada menos que el mercurio y entra por Nariño para acabar, por ejemplo, Chiviriquete. Y mucho de ese oro irregular, ilegal, criminal, sale por Venezuela. Pero ni los cucuteños ni los venezolanos tienen que poder pagar esas consecuencias. Lo he dicho y lo repito, la frontera no se puede cerrar, no se puede cerrar, hay es que fortalecerla. Y por eso recientemente presentamos el plan Colombia-Venezuela, pensando en 2026, que no solamente tiene inteligencia en frontera, sino adicionalmente mecanismos de construcción económico entre ambos países, que es fundamental. Cúcuta, norte de Santander, podría ser el nodo, el núcleo más importante para poder desarrollar actividades no solo tecnológicas, sino de manufactura
que podrían tener un crecimiento económico valiosísimo.